Entonces, hoy veremos amplificadores basados en el transistor de efecto de campo FET y veremos las diferentes configuraciones que se pueden hacer con este transistor. Y bueno, la configuración básica, que normalmente la que más vamos a usar, es la del amplificador en fuente común. Que bueno, si lo comparamos con el BJT, su ventaja es que la impedancia de entrada es extremadamente alta, lo cual bueno, es algo que se busca idealmente en un amplificador de estos tipos, ¿no? Para que si tenemos una impedancia interna en nuestra, no queremos, la señal que queremos amplificar, no se va a ver afectada por esa alta impedancia de entrada de nuestro transistor. Y bueno, como todo también tiene sus desventajas, que bueno, incluye una alta distorsión y una baja ganancia. La ganancia no es mucha, pero bueno. Y bueno, su configuración en fuente común es similar a la de amplificador BJT en emisor común, que se acuerdan que esa era la que normalmente era la que más se usa. Igualmente en el caso de este transistor, esta es la configuración que más se usa. Y bueno, ahí tenemos un ejemplo de este montaje en fuente común, en donde ven que la entrada de la señal la vamos a tener entre el compuerta fuente y la salida en el de drenaje a fuente. Y uno ve ahí las ondas, la de entrada y la de salida, y bueno, la onda se cumple lo mismo que el caso del BJT, que la onda se desfasa a 180 grados. Cuando hacemos el análisis en CD, lo primero que tenemos que hacer es determinar el punto Q, que en nuestro caso hay dos maneras de obtenerla. Una es gráficamente y la otra es igualando las ecuaciones. El problema de ahí es que vamos a tener una función cuadrática que hay que resolverla, pues. Entonces esa es una manera. Y bueno, nosotros vamos a hacerla de manera gráfica. Para eso vamos a usar el Graph, que es el programa que nos permite a nosotros graficar funciones. Y la idea es graficar esas dos funciones y bueno, determinar el punto de intersección, que es el punto Q entre las dos funciones. Y ese es el valor que vamos a trabajar, donde nos da un valor de voltaje y de corriente de trabajo. Y bueno, en este caso, ¿se acuerdan que las funciones sería la de la corriente ID, que es la parábola? Y tenemos la otra corriente, que es esta línea recta que pasa por el origen. La intersección de esta recta con esta parábola, ese es el punto que debemos buscar en el análisis en CD. Y bueno, también nosotros tenemos que hacer el análisis AC, como en el caso del BJT. Y bueno, el equivalente en AC lo podemos ver allí, en donde entre la compuerta fuente tenemos una resistencia allí, R'Gs, tenemos una fuente de corriente en el drenaje y una resistencia en paralelo a esa fuente que es R'Ds. Entonces normalmente estas resistencias en realidad son bastante grandes, lo cual hace que uno vea esta entrada como si fuera un circuito abierto de lo tan grande que es esta resistencia, y esta también, como es tan grande, es como si tuviera circuito abierto, y al final lo que vemos es esto. Entonces este equivalente en AC es más sencillo que el anterior, que el BJT, porque simplemente lo único que vamos a ver es esta fuente de corriente y no hay resistencia como tal, porque son tan grandes que no tiene sentido tomarlas en cuenta en los cálculos. Y bueno, si nosotros tenemos ahí una resistencia en D en la salida, en este caso en el de drenaje a tierra, ven que el voltaje de salida sería lo que veríamos aquí en el drenaje a tierra. Ese sería el voltaje de salida. Y el voltaje de entrada sería el voltaje que veríamos entre la compuerta y tierra, o entre compuerta y fuente. Y tenemos nuestra fuente de corriente, que su valor está dado por la transconductancia multiplicada por Vgs. Ese es el valor de esta corriente.
ahí para obtener la ganancia de voltaje simplemente sería el voltaje salida entre el voltaje de entrada, que sería el voltaje VDS, entre el voltaje VGS. Esa sería la ganancia de voltaje. Aquí también podemos decir que el voltaje aquí VDS sería igual a la caída de tensión en esta resistencia, que sería ID por RD. Y VGS podemos despejarla aquí de la ecuación que me indica cuál es el valor de la fuente corriente, que sé que esa fuente corriente ID es igual a Gm por VGS, por despejar VGS para que me quede ID entre Gm. Y bueno, ya teniendo estos dos valores, lo aplico aquí en la ganancia de voltaje, en donde divido VDS entre este VGS, y al final me queda que la ganancia de voltaje es Gm por RD, que es la transconductancia multiplicada por esta resistencia que está acá en el drenaje. Esa sería la ganancia de voltaje. Entonces, si queremos saber el voltaje de salida, simplemente nosotros lo que tenemos que hacer es multiplicar el voltaje de entrada por la ganancia de voltaje, que es M por RD, y así no tendríamos cuál es el voltaje de salida en nuestro circuito. Ven que aquí en la entrada se colocó esta fuente que simula un voltaje que es el que queremos amplificar, pero no le colocamos la R interna, ¿no? Como hacíamos en el caso del BJT. ¿Se acuerdan que aquí había una RS? Había el voltaje B sub S y RS. Aquí no se coloca porque como esta impedancia de entrada es tan grande, ya esa R interna no me afecta en nada a mi circuito. No se toma en cuenta porque la impedancia es prácticamente infinita. Entonces, eso es una de las ventajas de este tipo de transistor, precisamente, donde la resistencia entrada no me va a afectar. Bien, ¿qué pasa si nosotros colocamos una carga aquí en la salida? Ustedes ven que igualmente, como en el caso del VJT, nosotros vamos a separar lo que es la entrada y la salida por medio de condensadores, que precisamente van a hacer la función allí de eliminar la componente DC. La componente DC que le colocamos aquí a nuestro transistor para poderlo polarizar. Y al estar los condensadores, aísla esas componentes DC del AC. Entonces aquí me queda pura señal alterna, tanto en la entrada como en la salida, sin las componentes DC indeseables, ¿no? Esa es la idea de esos condensadores allí. Entonces, cuando nosotros hacemos el análisis en AC, ¿se acuerdan que nosotros cortocircuitamos aquí la fuente DC y los condensadores se comportan como cortocircuito? Donde en este caso este condensador me va a anular esta RS, y esto de aquí entonces ya entra directamente en la entrada, el voltaje de entrada, y aquí este RL entra al punto de drenaje, y esta R, al llevar esta fuente de DC a tierra, va a quedar en paralelo con RL. Entonces al final la impedancia de salida total es el paralelo de esas dos resistencias, que es RD por RL sobre RD más RL. Entonces, por supuesto, yo voy a decir que la ganancia de voltaje al final va a ser Gm por RD, en donde la RD va a disminuir. Pues el efecto de la carga, por supuesto, hace que disminuya esa ganancia. Lo mismo que pasaba con el caso del BJT, ¿se acuerdan? Que también ese paralelo entre la resistencia de colector y la carga me disminuía la ganancia. Bueno, aquí pasa lo mismo. Y bueno, aquí ven que cuando nosotros hacemos el análisis AC, deberíamos de determinar la resistencia de entrada, donde esa resistencia de entrada está dado por esta RG en paralelo con lo que veríamos aquí. ¿Qué resistencia vemos? Que por la idea de resistencia es voltaje entre corrientes. Entonces diríamos el VGS entre IGSS, y eso sería esa resistencia, la cual sería muy grande. Entonces, para cuestiones prácticas, en realidad nosotros vamos a tomar como resistencia de entrada es RG.
porque aquí cuando nosotros hacemos este paralelo de RG con una resistencia muy grande, al final el paralelo tiende a la resistencia más pequeña. Entonces al final tendería al valor de RG aproximadamente. Entonces por cuestiones de propósitos prácticos nosotros vamos a asumir que es RG y listo. Y nos olvidamos de esta R de entrada porque es prácticamente infinito. Y bueno, así como esa configuración, hay otras en donde podemos hacer el montaje en drenaje común, en donde ven que entonces la carga la ponemos aquí en la fuente, en vez de ir aquí en el drenaje van en la fuente, sería la diferencia. Y bueno, este montaje es similar al BJT en colector común, que se llamaba el seguidor de emisor, ¿no? Entonces aquí también se va a llamar este seguidor de fuente. Entonces bueno, este tipo de montaje en realidad no nos da una ganancia de voltaje como tal, no hay, prácticamente la misma, en donde uno dirá, bueno, ¿cuál es la ventaja de usar esto? Bueno, como un acoplador de impedancia, pues donde yo aquí separaría la entrada de la salida. Si llega a pasar algo, me aísla la entrada de la salida. Entonces es prácticamente la función de este montaje. Y bueno, ahí están las ecuaciones, que al final si las analizamos vamos a llegar a la conclusión de que la ganancia de voltaje es aproximadamente 1. Y bueno, este montaje se usa por eso como acoplador, pero muy como amplificador no lo vamos a ver. Entonces este se los muestro allí para que sepan que es otra manera de configurarlo, pero no nos interesa. Entonces no lo vamos a ver como tal. Todos los ejercicios que vamos a ver es con fuente común. Y está el otro montaje en compuerta común también, en donde ven que la carga sí va aquí en el drenaje, pero la entrada en vez de ser por la compuerta es por la fuente. Y bueno, este también es muy similar al BJT en base común. Y bueno, el problema que tiene una baja resistencia de entrada, lo cual me afecta. Por ejemplo, si yo tengo una resistencia en mi fuente de entrada, entonces, porque ya no va a ser casi infinito como en los otros dos montajes, la entrada. Entonces, un montaje poco utilizado. Pero bueno, ahí está para que sepan que existe. Y bueno, aquí sí tendríamos una R de entrada que es 1 sobre GM, sería la resistencia de entrada. Entonces, acuérdense que el GM es mono y el inverso de mo al final me da ohm. Entonces, bueno, aquí sí tomo en cuenta la resistencia de entrada porque no es infinita. Y bueno, la ganancia de voltaje sigue siendo GM por RD. En donde, bueno, aquí yo tengo que calcular igualito en este caso el paralelo de RD con RL, que sería esa RD minúscula que está ahí. No la RD mayúscula que está acá. Este tampoco lo vamos a analizar como tal. No tiene sentido hacer ejercicio relacionado con esto en un montaje que pocas veces se usa. Bien, vamos a hacer un recordatorio de las funciones, por ejemplo, de la parábola que me interesa, porque acuérdense que la ecuación de la corriente de drenaje es una parábola, ¿no? Entonces la parábola normalmente tienen este tipo de fórmula cuando tiene su eje vertical. Ustedes vean que también podemos tener parábolas con eje horizontal, ¿no? Pero no sería nuestro caso, sino con eje vertical y bueno, esta sería la ecuación que al final si nosotros la manipulamos la podemos expresar de esta manera. Dejamos y o f de x en función de x, ¿no? La y o la función va a ser en este caso el término independiente es x, la variable dependiente es y. Entonces me queda que y es igual a x cuadrado más bx más c. Esa es mi parábola.
Y bueno, esa parábola precisamente, su foco o su punto mínimo está en el eje negativo, precisamente porque acuérdense que el voltaje aquí de polarización es en inverso en bueno, cuando usamos esta configuración de el FET de canal N, da hacia el negativo, hacia la izquierda. Y bueno, la parábola, vean que en realidad a mí solamente me interesa como la mitad de la parábola, ¿no? En donde me interesa su valor mínimo, que cortaría al eje X, y su corte con el eje Y solamente, porque el corte, esos puntos de corte con los ejes, precisamente corresponde con la corriente máxima, que es IDSS, y con su voltaje de corte, BGS de corte. Esos son los puntos que en realidad me interesan. Ya lo que vaya hacia la izquierda no me interesa la parábola, entonces no lo analizo hacia la izquierda. Igualmente lo que vaya de aquí hacia la derecha tampoco me interesa, solamente me interesa lo que está en este cuadrante. Y bueno, y hasta aquí, ¿no? Hasta el punto mínimo. Y bueno, aquí tenemos esa ecuación, que es esa función cuadrática, en donde digo que ID es igual a IDSS. Acuérdense que ese es un valor que me dan como parámetro del transistor. Si yo no tengo ese IDSS, es imposible realizar el ejercicio, ¿no? Entonces eso multiplica 1 menos BGS, que en este caso sería el término independiente, o X, si yo diría que esto es Y BGS es X, entre el BGS de corte, que este es otro valor que me dan también. Entonces todos valores me lo dan, y yo con eso puedo colocar entonces esta función cuadrática en mi programa graph, ¿no? Ustedes ven que el graph nosotros vamos a representar esas dos funciones. Entonces esta sería una, y me falta la otra ecuación, que es una línea recta. Ustedes se acuerdan que la ecuación de la línea recta es y menos y sub 0, que es igual a m, o la pendiente, que multiplica x menos x sub 0. En este caso, si nosotros despejamos y, me quedaría que y es igual a m de x más b, ¿no? Entonces, bueno, estas rectas que yo tengo aquí son con pendiente positiva, en donde m es positiva. En nuestro caso, nuestra pendiente es negativa, es hacia abajo. Esto quiere decir que m es negativa, sería una pendiente hacia abajo, y pasa por el origen vamos a ver dos montajes, en uno que pasa por el origen y otro que no pasa. Cuando pasa por el origen, el término independiente es 0. Entonces me queda que y es igual a m de x. Y esa ecuación es esta que tenemos aquí, que es precisamente el voltaje BGS, que es menos y D por RS. Ese sería nuestro BGS. ¿Cómo lo obtenemos? Pues este en realidad es el mismo B sub S. Vean que el B sub S es ID por RS, que es el voltaje aquí en el drenaje, el voltaje en la resistencia. Pero y aquí el voltaje BGS es igual al voltaje en G menos el voltaje en S. Pero como el voltaje en G es 0, porque a veces que la impedancia de entrada es tan grande que eso allí no, al final aquí no hay corriente como tal, y no, porque la impedancia es tan grande y la corriente es 0, entonces el voltaje es 0. Entonces yo digo que BGS es igual a B, que es 0 menos B sub S. Entonces al final me queda menos 0 menos B sub S, que B sub S es ID por RS. Entonces por eso me queda que BGS es igual a menos ID por RS. Entonces vean que aquí el BGS va a ser la función de X, y D va a ser la función de Y. Entonces al final me queda que Y o ID es igual a menos BS entre RS. Entonces que de ahí sale el negativo de la pendiente. Y bueno, la pendiente sería menos 1 entre RS, sería el valor de la pendiente, o el inverso de la resistencia R sub S en negativo. Ese en realidad es el valor de esa pendiente. Multiplicado por X, que en este caso es el término independiente.
Entonces ven que eso nosotros, estas dos ecuaciones, nosotros aquí si trabajamos con el graph, lo primero que tenemos que hacer es ir a insertar funciones. Vamos al menú de función y se le da insertar función. Y bueno, aquí ven que ya yo inserté las dos funciones, sus dos ecuaciones, en donde coloqué la primera. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tuviera este caso, este ejemplo, en donde tengo una corriente de 10 IDSS, 10 miliamperes, y tengo un VGS de corte de menos 8 voltios, ¿no? Estos son datos que me darían para mi transistor. Me lo tienen que dar, si no es imposible resolver el ejercicio, ¿verdad? Entonces esta parábola yo quiero plantearla en mi graph. Entonces yo digo, bueno, esta función ¿cuál es? Yo sé que esa función es esta que está aquí, ¿verdad? ID es igual a IDSS que multiplicaba 1 menos BGS entre el BGS de corte elevado al cuadrado. Entonces IDSS, ¿quién es? Los 10 miliamperes. BGS de corte, ¿cuánto es? Menos 8 voltios. Y BGS es el término independiente. Y bueno, lo que hago es trasladar en donde ID es Y y BGS es X. Entonces eso es lo que yo me planteo aquí, porque yo tengo aquí X y Y. Entonces ya tengo aquí 10, que es IDSS, y menos 8. Y planteo mi función f de x igual a 10, que es IDSS, que multiplica a... Entonces ahí me acuerdan que decía elevado al cuadrado, ¿no? Esto elevado al cuadrado. Entonces normalmente esto yo lo puedo representar con una función. Entonces en el caso del graph, la función que me eleva algo al cuadrado es SQR. Entonces vean que existe SQRT que hemos visto, por ejemplo, en el caso de programación, que es raíz cuadrada. En este caso SQR es al cuadrado. Entonces, me eleva al cuadrado lo que está entre paréntesis. Entonces aquí quiero elevar al cuadrado 1 menos x, que en donde x es BGS, entre BGS de corte, que es menos 8. Entonces ven que aquí las unidades de esto, ven que yo coloco 10, ¿no? Pero en realidad esto es 10 miliamperes. Entonces yo hago como una adaptación para poder graficar esta función. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Que yo multiplico por 1000 estas dos funciones. ¿Por qué? Porque esto me da en mili. Ven que esta f de x en realidad es corriente. Esta corriente está en miliamperes. Pero yo esto no lo estoy expresando en miliamperes, sino como que si esto fuera 10 miliamperes. Entonces yo lo que hago es multiplicar esto por 1000 y ambas ecuaciones, y es como si lo llevara a 10 amperes. Entonces, bueno, esto es 10 amperes. No, en realidad es 10 miliamperes. Lo que pasa es que no le coloqué aquí esto por 10 a la menos 3, porque si no, entonces esto me da mínimo. Entonces se puede trabajar, pero me va a dar como por aquí la gráfica, ¿no? Entonces lo que hago es multiplicarlo por 1000. Y no afecta en nada, simplemente es como para adecuar las funciones a mis gráficas y al programa. Entonces igualmente este me da aquí en miliamperes, la de abajo. Pero entonces yo le expreso en este caso, vean que puse punto 47, que son los 470 ohmios de esta que está aquí, de BS igual a menos ID por RS, en donde despejo ID y me queda que ID es igual a menos BS entre RS. Pero entonces estos son 470 ohmios, entonces yo lo expreso en kilo ohmios. Entonces el 470 ohmios expresado en kilo ohmios punto 47, ¿verdad? Entonces, ese es el punto 47 que está aquí. Pero entonces ese kilo que está abajo al subir se transforma en 10 a la menos 30 y me daría miliamperes. Entonces miliamperes lo multiplico por 1000, entonces al final me quedan como si fueran amperes también. Entonces todo lo llevé a amperes al multiplicarlo por 1000, lo cual es mentira, pero bueno, es para poder graficar. Claro, las dos tengo que multiplicarlo por 1000. Si multiplico uno por 1000, la otra no, eso no va a funcionar. Tienen que ser que las dos le haga la adecuación para poder poner un 10 aquí. Entonces vean que yo grafico, pongo mis dos funciones
Por supuesto que cuando ustedes lo hagan, esto les va a dar la parábola completa y esta recta va desde menos infinito más infinito. Pero nosotros en realidad lo que queremos es trabajar con el cuarto cuadrante, ¿no? Eh, no con el primero ni segundo ni tercero, sino el cuarto cuadrante. Entonces allí yo puedo trabajar con los ejes y limitar. Eh, Puedo editar aquí los ejes X y Y. Y él me dice allí de dónde tú quieres el mínimo y el máximo a mostrar en tu gráfica. Entonces yo le digo, bueno, en este caso, el caso del eje X, yo le digo, mira, no, yo quiero graficar es desde como desde -8 hasta 0 en X. Y Y va desde 10 a 0. Entonces me va a tomar solamente en cuenta esta parte. Ven que entonces aquí ya no me muestra qué pasa aquí a la derecha, ¿no? No me muestra qué pasa allí. Pues yo le digo, no quiero saber. Igualmente esta parábola debiera seguir aquí. No me muestra esa parte, porque no me interesa. Igualmente yo limito, en el caso de la función, también de dónde a dónde yo quiero ver la gráfica. Entonces yo le digo, bueno, el intervalo, ¿dónde lo quieres ver? Bueno, yo quiero ver los de -8 a 0. Eso es lo que yo quiero ver en mi gráfica. Entonces grafícame esa partecita. Lo demás no me interesa. Entonces lo hago tanto. En este caso lo hago para las dos funciones. Entonces ella me la va a evaluar entre -8 y 0. Que es lo que yo quiero. Vean que el caso de la otra función la puse hasta mucho menos. Le edito y le digo inclusive de -4. Porque ya en -8 me da por allá arribota. Entonces yo, ¿para qué me quiero ver ese pedazote si yo aquí la intersección está más o menos como por acá? Entonces grafícamela hasta aquí. De -4 a 0. No quiero ver más esa rayota hasta allá, esa línea recta que va hasta allá arriba, hasta que se sale de la pantalla. Entonces, claro, eso nosotros porque lo estábamos haciendo con el grafo, ¿no? Si lo tuviéramos haciendo a mano, acuérdense que nosotros teníamos que determinar estos puntos, ¿no? Para poder graficar la parábola donde teníamos estos dos de corte, pero estos dos también lo tendríamos que determinar en donde calculamos la mitad de esa corriente IDSS, que equivale a 0,3 veces de corte, y un cuarto de la corriente equivale a la mitad del VGS de corte. Entonces ahí tendríamos 4 puntos y pasamos la parábola. Entonces aquí necesitamos los 4 puntos para más o menos graficarla, pero aquí no es necesario eso. Simplemente nosotros ponemos ahí la función y el sistema no la grafica. Y bueno, allí entonces tendríamos nuestra función de en este caso la parábola, y tenemos la línea recta que es precisamente el voltaje BS. Ahí tenemos la ecuación del voltaje BS y despejamos ID. Y planteamos nuestras dos ecuaciones y después las evaluamos, pues en donde aquí vamos a la parte que dice calcular. Y le damos en evaluación. Entonces en evaluación ella tiene allí varias cosas que yo puedo evaluar, ¿no? Y yo le di intersección. Evalúame la intersección. Entonces me da la intersección, el valor de la intersección entre las dos funciones. Esa intersección es lo que yo estoy buscando. Y entonces me dice que está aquí entre X en -2.34 voltios, o VGS igual a 2.34 menos 2.34 voltios, por una corriente ID de 4,99. Entonces supuestamente ese es el valor exacto de intersección, que es el punto Q que estamos buscando. Entonces bueno, aquí en estos cálculos que se hicieron aquí dio más o menos -2.3 y 5,07. Ustedes ven que hay una pequeña diferencia con lo que nos está dando a nosotros, pero esto depende de la cantidad de decimales que tú uses, ¿no? Entonces aquí como yo estoy usando solamente 2.3 voltios, entonces me da aproximadamente de qué es esto. Si yo le agrego aquí más decimales, por supuesto que me va a dar
como el caso del graph. Vean que el graph, vean todos los decimales que tomó. Menos 2.34698. O sea, todos estos decimales me aproximan más y en realidad me da 4.99. Yo podría decir en realidad que estos son 5 miliamperes. Para 2.34 me da 5 miliamperes redondeado. En el caso de haciendo los cálculos, bueno, me da 5,07 miliamperes, que es casi lo mismo. Malo, por ejemplo, fuera que me diera 6, ¿no? Si me dice que me da 6 miliamperes, yo, oye, ahí pasó algo, eso está malo. Por eso tendrían que darme 5 miliamperes, no 6. Entonces, claro, allí está la importancia de hacer una buena gráfica usando este método. Entonces, por ejemplo, si ustedes no tienen el graph, deberán de tenerlo, ¿verdad? Tendrían que usar un papel milimetrado para tratar de obtener la mejor gráfica y obtener ese punto de trabajo gráficamente. Si hacen un dibujo ahí, por ejemplo, con papel milimetrado, papel cuadriculado, de famoso cuadernito de matemática que usábamos ahora en primaria, eso no me da una gráfica muy buena, ¿no? O sea, si yo uso los cuadritos estos aquí, entonces me da más o menos cierto margen de error. Entonces, bueno, para tratar de evitar, puedo usar papel milimetrado. Pero aún así, bueno, siempre va a haber un pequeño error. Pero por ejemplo, que a ti te dio 5, bueno, es aceptable. Bueno, pusiste aquí menos 2.3, te dio 5, en realidad da 5,07, pero te dio 5. Está bien. Malo que me digas, no, bueno, me dio 3 aquí, 3 voltios y aquí me dio 6. Oye, no, esa gráfica está mal hecha. Te moca con eso, ¿no? ¿De qué les recomiendo yo? Usen el graph para obtener esto. También pudieran tratar de despejar ahí los valores de X, pero hay veces que se complica la ecuación, depende de los valores de la que se le dé a la ecuación. Se puede poner un poco compleja esa obtención los valores o de las raíces de esa función cuadrática. Mejor me voy por la parte gráfica. Y bueno, ahí tengo el ejemplo de cómo sería con el graph. No sé si se han llegado a meter con el programa, es sumamente sencillo. Lo que les había dicho de que bueno, aquí en la ayuda le va explicando todo lo de cómo que es graph, cómo incluir las funciones, eh, qué podemos hacer con este programa. Entonces todo esto está ahí facilito en español. Bien. Entonces bueno, esto era lo que les quería dar hoy. ¿Preguntas, dudas con respecto a esto? Ustedes ven que todo esto está en el capítulo 9. Las notas no, todavía no he corregido, estoy en eso. Ven aquí esto está en el capítulo 1 del libro de Freud. Bueno, lo que les quería comentar era lo de la práctica también. Acuérdense que tenemos una práctica para esta unidad, que es van a hacer 2 montajes, en este caso no es tan larga la práctica. Y bueno, la idea es la parte A es hacer las curvas características del transistor, en este caso del 2N4222. Y bueno, ahí tienen que hacer el montaje y hacer ir variando los voltajes, tanto en la entrada como en salida, y creando una tabla en donde va a obtener diferentes valores de corriente y de voltaje, ¿no? Entonces la idea es más o menos obtener las curvas características para este transistor, en donde la idea es obtener, por ejemplo, el IDSS, que es darle de manera práctica, y compararlo con el que le da el datachip de este tipo de transistor. Entonces van a ir jugando, ahí les deben obtener el BGS de corte y el IDSS. Entonces se le dice ahí colocar el primero en la voltaje de entrada en cero y van variando este voltaje.
desde 0 hasta 8 voltios y van viendo qué les va dando. Después nuevamente vuelven a poner este voltaje en 0 y este después lo ponen en 1 y después te lo van variando y así van hasta que tengan la familia de curvas características del transistor. Esa sería en la parte A. En la parte B, bueno, es un montaje en donde la idea es que ustedes allí coloquen varios instrumentos donde van a medir voltaje y corriente y un osciloscopio para ver las ondas alternas, ¿no? En este caso va a tener una onda sinusoidal de entrada y la idea es ver en la salida cómo sería esa onda, ver cómo se amplifica y bueno, compararla, hacer sus cálculos teóricos, lo que les debería dar la corriente y los voltajes, compararlo con lo que le da el simulador, ¿no? Y ver si de verdad concuerdan y por qué les da de esa manera, ¿no? Comparando lo que es los valores picos analógicos de lo que me da mi gráfica comparado con los voltajes BRMS de los voltímetros, del voltímetro, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que hay que hacer en la parte B y concluyen allí. Ven que la señal aplicada va a ser una onda de 1 voltio pico a 60 Hz. Eso es lo que deben colocar allí. Y bueno, aquí se le coloca una nota si los valores no concuerdan con los de la hoja de especificaciones. O sea, por ejemplo, si ustedes empiezan a usar lo que le dice el datasheet y no concuerdan los cálculos teóricos con lo que le da la simulación, entonces usan el IDSS y BGS que van a obtener en la parte A. Entonces veremos qué les da en este caso el Proteus. Para el Proteus que asumir como IDSS para ese transistor. Entonces con esos valores que van a trabajar en la parte A, si es que no tiene mucha diferencia. De todas maneras yo les coloqué un, un datasheet de varios transistores, entre los cuales está el 2N4222, en donde ahí lo que tienen que ubicar es el IDSS. Ven que ahí él trabaja con un rango mínimo y máximo de corriente de miliamperes y el BGS de corte, que también me da un mínimo y máximo. Que entonces si usan el máximo tendrían, por ejemplo, que está usando aquí de 8 voltios BGS off y una corriente de 15 miliamperes, o usan valor mínimo. Entonces bueno, tienen que jugar con eso y van viendo. Si no les cuadra, entonces usan el que les dio de manera práctica, pues, y lo comparan con el que dice el datasheet. Entonces bueno, esa será la práctica. Entonces ven que ya nosotros, bueno, lo que nos queda es este mes de clase, ¿no? El semestre termina a finales de este mes. Entonces tendríamos la siguiente clase la semana que viene, la última, en donde, bueno, ya hasta ahora lo que nos faltaría es ver un ejercicio análisis de CAC. Eso lo queremos en la próxima clase. Y bueno, ya tendríamos el examen, el último examen en la siguiente semana, que debería ser el domingo 15, el último examen. Y más o menos para esa fecha debería también estar la entrega de esta tercera práctica de laboratorio. Y yo en este transcurso de esta semana debería darle las notas y bueno, plantear después en algún momento la prueba de recuperación, si es que alguien necesita ya recuperación. En algunos de estos días plantearíamos ese examen, posiblemente podría ser el siguiente domingo o algunos de estos días de la semana, porque las notas hay que cargarlas entre el 26 y 27 de marzo, porque después viene, bueno, termina el semestre y después viene Semana Santa, la siguiente semana. Entonces bueno, jóvenes, eso sería lo que tenemos pendiente. Sí, bueno, yo estoy evaluando, déjame decir, para el fin de semana le tengo las notas, tanto de la práctica 2 y del examen 2. Y bueno, estoy en eso. Estamos claros, jóvenes. Bien, bueno, entonces, bueno, feliz noche y nos vemos el próximo miércoles en la parte donde vamos a ver ejercicios de este transistor. ¿Sí? Alex iba a preguntar algo.
preguntar algo, Alex, o no? Ok, bueno. Feliz noche, jóvenes. Hasta la semana que viene.